gracias a todos por asistir. Vamos a empezar el Emocionate en Casa de hoy, día 24 de febrero. Sin más, voy a presentar a este lujo de panelistas que tengo aquí compartiendo pantalla. Por un lado, tenemos a Gemma Caballé. Hola, Gemma, muy buenas. Gemma nos va a hablar de la ley de la vivienda, del proyecto que está ahí en tramitación y, bueno, pues cuáles podrían ser los impactos si al final sale así de esa ley en nuestra actividad, en la actividad de los agentes inmobiliarios. Yo creo que es una ponencia que nos va a traer mucha luz acerca de esas novedades y de esos cambios, porque, bueno, casi todos con los que hablo, no, sí, yo he leído un resumen del diario tal o del portal no sé cuántos, pero nadie se lo ha estudiado a fondo como ha hecho Gemma, que ha tenido la paciencia de leerse cada uno de los párrafos y nos ha preparado una presentación muy interesante. Tenemos también a nuestro director general, Roberto Colomer, que quiere también saludarnos. Hola, Roberto, muy buenas. ¿Cómo andas? Fantástico, qué bien. Así me gusta. Y tenemos a José Manuel Fernández, que en este barómetro me ha encasquetado a mí presentar las cifras, esas dormideras que él también hace. No sé si estaré a tu altura, José Manuel. Seguro que sí. ¿Tú crees? Bueno, a ver, lo voy a intentar. Y bueno, José Manuel nos va a hablar de oportunidades del mercado para este año a nivel de financiación y del negocio inmobiliario. He preparado también una presentación que yo creo que nos va a gustar. Total, vamos a ir al grano. Ahora voy a empezar a compartir pantalla y voy a presentaros los resultados del barómetro de este... Me ibas a pasar a mí primero, sí, ¿no? disculpa, Roberto, que me estaba saltando tu parte. Vamos a darle la... Por favor. Yo iba ya con la directa puesta. Efectivamente. Roberto, el stage es tuyo, va. Dejas la entrada para el final. Venga. Hombre, me he portado mal, pero no tanto, ¿eh? No, yo ya iba con la directa puesta. Todo tuyo. Bueno, me voy a poner de pie porque a mí la verdad es que lo de hablar sentado no me termina de gustar. O sea, sinceramente, soy de los antiguos que cree que el estrado da un punto, da un algo más. El cuerpo también comunica. Efectivamente, la comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal. Bueno, lo primero es claramente el primer Emocionate en Casa del año 2022 y también es, bueno, pues el primer evento de una cierta dimensión que organiza UCEI. La verdad es que espero que este año, que parece que la pandemia ya la vamos dejando atrás, el que podamos tener ocasión de compartir muchas más cosas, porque mi experiencia, y yo creo que también la de casi todos vosotros, es que de estas sesiones, las formales, pero también mucho de las informales, aparecen muchas ideas y sobre todo se contrastan pareceres que al final son los que forman opinión y son los que a todos nos ayudan. Yo de verdad que estos 2 años de la pandemia he tenido en muchos momentos dudas, oye, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y sinceramente he necesitado, y la verdad es que gracias a Dios en la Comunidad de Madrid se ha podido salir bastante y has podido salir a comer en muchas ocasiones y compartir con gente, y esto me parece que es bueno que lo sigamos haciendo y en la medida de lo posible que lo hagamos no solamente a nivel de petit comité, sino que lo hagamos en grandes eventos y también que lo acabe en menos grandes. Bueno, estábamos hablando de que parece que en la pandemia la vamos dejando atrás, pero también es cierto que aparecen elementos nuevos. Nunca es fiesta para todo y para todos. Siempre hay, cuando se arregla una cosa, se estropea otra. Entonces, bueno, yo no quiero ser agorero, pero claramente hay en este momento, que duda cabe, feliz porque parece que la pandemia está cerca, hay elementos que nos tienen que hacer reflexionar. Y no digo cambiar de estrategias, pero sí adaptar estrategias. Siempre hay que estar pensando en cómo aprovechar los cambios que permanentemente se están produciendo y el que los anticipa, qué duda cabe, que es el que habitualmente sale ganando. Dejando de lado el tema de Ucrania y lo que todos hemos visto hoy en los telediarios, cuyo desarrollo pues creo que es muy difícil de valorar y bueno, pues confiemos todos, yo creo que todos confiamos en que tanto desde el punto de vista humanitario como económico el impacto sea limitado.
yo en este momento tengo que decir que me siento completamente incapaz de valorar los impactos de lo que está empezando a ocurrir. Bueno, ya lleva tiempo, pero hoy claramente ha tomado un nuevo nivel sustancialmente más relevante y con derivadas que, bueno, pues espero que las derivadas más negativas no se lleguen a concretar. Pero dejando de lado este tema, lo que sí que creo que es incuestionable es un tema que es muy importante para nuestro negocio, que es la subida de los tipos de interés. Creo que claramente, ojo, y también la subida de las materias primas. Subida de tipos de interés, inflación, subida de materias primas no son en principio buenas noticias para el real estate ni tampoco para la bolsa. Pero tenemos que vivir con ello. O sea, hemos vivido o estamos todavía viviendo niveles de tipos de interés históricamente muy bajos y yo creo que tenemos que ser capaces de adaptar nuestras estrategias a estos entornos. Hombre, en el muy corto plazo yo sugiero, porque todavía se encuentran tipos de interés fijos muy atractivos, yo os sugiero que aquellos clientes que están en la duda de comprar, yo creo que es un momento ideal para decirles, oye, si evidentemente no compres cualquier cosa, pero si encuentras lo que buscas, es un momento ideal para comprar y para financiarlo a tipo fijo. De verdad que los tipos han subido, pero cuando ves lo que los especialistas de mercados le llaman los forward, es decir, los tipos de interés no hoy, sino cómo se espera que estén los tipos de interés dentro de unos cuantos meses, pues que luego se ocurrirá o no ocurrirá, pero las expectativas de subida de los tipos de interés son muy relevantes y bastante más que la de los tipos spot, los tipos contados. Entonces, bueno, yo si estuviese en una inmobiliaria, si yo tuviese un cliente a quien le quisiese aconsejar y ayudarle para que su inversión sea una buena inversión, tanto por lo que compra como por el modo de financiar lo que compra, creo que hay una oportunidad en este momento todavía, pero que está, habéis visto que la mayor parte de las entidades financieras ya han anunciado subidas y sinceramente creo que si nada lo cambia, y yo creo que el escenario de subida de tipos es difícil que cambie ya digo, por la subida de las materias primas y por la inflación, pues creo que claramente tomar en este momento, sugerir un tipo de interés fijo y tomar un tipo de interés fijo, si no a 30 años, por lo menos a 10, 15, 20 años, yo creo que es una excelente alternativa que yo os sugiero que pongáis encima de la mesa de vuestros clientes. Evidentemente son ellos los que tienen que tomar la última decisión, pero bueno, yo creo que en este momento el escenario de baja es muy improbable, mientras que el escenario de subida creo que tiene una probabilidad, yo diría que no digo 100%, pero sí, insisto, si no se equivocan los forward, mucho más que de bajada. Y el otro tema que yo quería comentaros, que seguro lo conocéis, es importante lo que se va a hablar de la ley de la vivienda. Pero si miramos un poco más allá, hay otro tema que parece que no es tan importante, pero que lo va a ser, que es el tema del proyecto de directiva europea de las etiquetas de eficiencia energética. Ligado a la etiqueta de eficiencia energética de la vivienda, va a haber muchísimas cosas que nos van a influir. Al final, nos guste o no nos guste, si lo hacemos en una primera etapa por convicción y en una segunda etapa por imposición, Europa tiene claro que quiere alcanzar los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero y, lógicamente, de las emisiones de CO2 en particular. Entonces, este proyecto, que en este momento es un proyecto de directiva, claramente va a orientar la política de vivienda y del residencial en general, porque no es solamente, perdón, residencial, inmobiliario en general, porque no afecta solamente a vivienda, afecta a todo tipo del mercado inmobiliario. Hombre, aquí yo espero que nuestros políticos, y en este tema la verdad es que estamos en estrecho contacto con
con los que son responsables en el MICECO de las calificaciones de eficiencia energética de la vivienda. En este momento yo creo que claramente se han puesto las pilas a la hora de valorar cuán importante es el que no seamos o no aparezcamos como los más torpes de Europa. Sabéis que en este momento nuestras etiquetas energéticas en media salen mucho más bajas que las de nuestros países. Y evidentemente esto no beneficia a los ciudadanos, no beneficia a la imagen del país y desde luego que tampoco nos va a beneficiar, y esto es importante, a los precios de la vivienda y a la capacidad de financiar la vivienda. Y en este sentido, ya se empieza a hablar, y yo creo que muchos de vosotros seguro que lo habéis escuchado, de que determinados niveles especialmente bajos de calificación energética ni siquiera se puedan transaccionar. Y si no se puede transaccionar, ¿qué va a pasar? Pues que va a afectar al precio. Creo que es evidente. Y cuando digo transaccionar, no solamente digo vender, sino también alquilar. Entonces, esto no es para mañana, no es para el mes que viene, ni evidentemente para el año que viene. Primero se tiene que aprobar la directiva europea, que está en este momento en estudio, luego se tiene que transponer y luego hay los plazos de adaptación. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. El tema de la eficiencia energética nos va a llegar, insisto, por convicción o por imposición. Y yo creo que vosotros, que sois la mayor parte, la vanguardia de los inmobiliarios, los que están más preocupados, creo que podéis identificar esto como necesidad, sin duda, pero también como oportunidad. Todo lo que estamos haciendo en el ámbito de SIR, UCI, de los cursos Green, todo lo que estamos haciendo a nivel de proponer los productos que compran más reforma, eficiente energéticamente, y todo lo que va alrededor de la sostenibilidad, sinceramente, es importantísimo. En este sentido, y ya acabo con ello, me siento enormemente orgulloso de que la Unión Europea y en concreto a través del BEI y que distribuye fondos de la Comisión Europea en el programa Elena, nos han asignado una partida realmente importante para justamente ayudar a promover la eficiencia energética de los edificios, sobre todo de comunidades de propietarios en el territorio español. Esto, bueno, es un poco prematuro. O sea, simplemente quiero que lo conozcáis, pero ahí vamos a hacer un énfasis doblemente importante. Primero, porque ya estábamos convencidos de la importancia de este tema de la eficiencia energética. Y segundo, pues porque como estábamos convencidos, hemos convencido a Europa. Europa nos ha dado un presupuesto para justamente ayudar a fomentar que se desarrolle la eficiencia energética de viviendas en el marco de los fondos Next Generation y evidentemente intentaremos que esté lo más alineado posible con la política de vivienda que saque tanto gobierno central como comunidades autónomas. Entonces, bueno, simplemente quería deciros esto. Ojo al escenario, tipo de interés al alza, amenaza, no creo que grave, pero sobre todo oportunidad para aprovechar que todavía se encuentran ofertas tipo fijo muy buenas, sostenibilidad, eficiencia energética y compromiso con nuestros clientes en sentido amplio, pero ese compromiso yo creo que también nos tiene que dar oportunidades para, utilizando estas herramientas que tenéis, es decir, la compra más reforma y todas las ayudas que tenéis de las herramientas que ponemos a vuestra disposición, pues que las integréis en vuestro día a día y que esto, por una parte, nos permita hacer más negocio y al mismo tiempo, haciendo más negocio, servir a la sociedad. Por mi parte, nada más. De verdad, es un auténtico placer. Tengo unas ganas enormes de hacer el Inmociónate de face to face, pero bueno, entre tanto, recibir un fuerte abrazo y seguro que va a ser muy interesante el resto de la jornada de hoy. Hasta pronto. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras y sin duda, pues eso, la visión que tienes como vicepresidente de la Asociación Hipotecaria Europea, tus contactos en el Banco Europeo de Inversiones, pues estás ahí pues, en una atalaya que te permite pues eso, ver las cosas un poco más allá de la siguiente milla, ¿no? Y bueno, pues tu visión siempre nos ayuda. Recuerdo cuando en Valencia, en Inmociónate, lanzaste el mensaje primero, ¿no? De la sostenibilidad y el compromiso de todo el grupo UCI
con la mejora de la eficiencia energética de las casas. A todos nos parece, incluso los que estamos dentro de la casa, nos parecía pues como de qué está hablando, ¿no? Pero si esto, quieres decir que esto llegará, ¿no? Y eso pues hace apenas, nada, pues 3 años y medio, 4. Y ha sido sin duda pues la piedra de toque para que gran parte del sector pues se conciencie de la importancia del papel que tiene el agente inmobiliario en esa misión, en la misión de mejorar la eficiencia de las casas que está ayudando a comprar y vender. Y bueno, pues UCI alineado con los productos de compra más reforma, con los productos que está llevando el equipo de Javier para reformar comunidades y bueno, pues el compromiso del grupo con estas iniciativas. O sea que muchas gracias. Gracias a todos y bueno, reitero, es el momento para aprovechar la oportunidad haciendo un servicio a nuestros clientes, haciendo un servicio a lo que es al conjunto de la comunidad de propietarios y de ciudadanos y al mismo tiempo pues aprovechar que es perfectamente lícito y además deseable y bueno para hacer negocio en un sector que sin ninguna duda se va a desarrollar. Un fuerte abrazo. Gracias, Roberto. Bueno, pues voy a empezar a compartir con todos vosotros los resultados del barómetro de esta oleada décima que tenemos ya en pantalla. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a todos los que estáis participando oleada tras oleada y quiero además felicitaros porque si os acordáis, la primera oleada de este barómetro la lanzamos en el mes de abril del año 20, cuando arrancó, bueno, pues cuando estábamos todos en estado de shock, bueno, pues no sabíamos muy bien qué iba a pasar con el mercado inmobiliario, ¿no? En aquel momento, ¿os acordáis? Si ahora tiráis de hemeroteca, salían muchas opiniones en la prensa del impacto que podía tener en el mercado de la vivienda, en los valores de las casas, la pandemia. Y bueno, pues los sesudos y con la mejor de las intenciones, pues tirarían un poco de series históricas, ¿no? Y realmente, pues si te atienes a la historia, pues una bajada prevista del Producto Interior Bruto nacional y bueno, en general de todos los países, de una bajada del Producto Interior Bruto como se preveía de 2 dígitos, pues parecía que debería haber ido acompañado de una bajada muy significativa de los valores de las viviendas. Nosotros dijimos, no nos lo creemos, es un escenario nuevo, no es una crisis financiera como Lehman Brothers o como bueno, la que todos vivimos en 2008, 2009 y pusimos en marcha el barómetro y dijimos, vamos a preguntar a los que realmente saben, a los que están ahí al pie del cañón de las operaciones, tratando con sus clientes y con el pulso diario de lo que está ocurriendo en el mercado. Y eso fue lo que nos impulsó a lanzar esa primera oleada. Y bueno, pues en estas 9 oleadas anteriores podemos felicitaros, tenemos que felicitaros porque realmente se han cumplido las expectativas que vosotros señalabais en el barómetro. Ha habido pues más de 3.000 participantes en este barómetro a lo largo de las diferentes oleadas y bueno, pues habéis acertado claramente. Felicidades porque, insisto, se ha ido cumpliendo. Vamos a ver si este barómetro que presentamos ahora también se refleja luego en los datos de mercado. Bien, aquí hay un poco, voy al grano, los datos del barómetro, los datos, digamos, estadísticos o científicos. El universo al que se envía el barómetro es prácticamente 19.000 profesionales que estáis en la base de datos de las entidades implicadas, en este caso de UCI, de Sira y algunas de las redes inmobiliarias que también participan, como son Comprar Casa, Red Piso y Remax. También desde aquí quiero deciros que es los que representéis algún tipo de asociación profesional o red inmobiliaria, si queréis que os hagamos un estudio específico de vuestro colectivo, qué siente vuestro colectivo, podemos personalizar el barómetro para ese grupo. Entonces, poneros en contacto conmigo, con Fernando Delgado, para hacer este barómetro específicamente y extraer los datos de vuestro colectivo. Esta décima oleada ha tenido 559 participantes, por tanto, a nivel estadístico, pues tiene un grado de confianza, un nivel de confianza del 95% y un pequeño margen de error del 4,08. Vamos a ver los datos que habéis volcado en el barómetro. Bueno, el número de clientes compradores es uno de las primeras preguntas que os lanzamos.
Si os fijáis en el último trimestre, el anterior, el sentimiento de cómo iba a evolucionar el número de compradores, en concreto el 54% de los encuestados o de los participantes estabais opinando que se mantendría estable o que habría un aumento moderado de los compradores en los siguientes meses. Bien, ese índice de confianza acerca de la evolución de los compradores en este primer trimestre, la expectativa para los próximos 3 meses, este barómetro, como os he dicho, se ha realizado hace apenas 15 días, ha incrementado. Hay un mayor optimismo y prácticamente 2/3 de los participantes opinan que la afluencia de compradores al mercado se va a mantener o va a tener un incremento moderado. Por tanto, bueno, pues hay una mejora aquí de prácticamente 10 puntos básicos de un trimestre sobre otro. En el otro lado de la transacción, que son los vendedores, la otra parte necesaria, aquí, bueno, en el último trimestre del 21 estabais un poco, bueno, apesadumbrados por la falta de stock, la caída de las carteras debido al buen nivel de ventas que se había producido durante el año. Recordaros que el año 21 hemos cerrado en España 565.000 transacciones de vivienda, de las cuales 450.000 han sido viviendas usadas y 115.000 han sido viviendas nuevas. Si comparamos esto con el año 19, un año normal, pues hay una mejora porque el año 19 se cerró en 504.000 propiedades vendidas, 412.000 eran viviendas usadas, 92.000 eran nuevas. Fijaros el incremento del 19 al 21 de prácticamente 61.000 propiedades más, es decir, algo más de un 12% de incremento del 19 al 21. El 20, 410.000 se vendieron en total, era un año extraño, no hace falta que os lo diga, con prácticamente 3 meses de parón, y aún así, pues bueno, los más agoreros decían que bajarían las transacciones un 50 o un 60%, y no fue así, fue una bajada de apenas un 17%. Entonces, bueno, planeáis que para estos 3 meses próximos haya un incremento moderado de las propiedades o de la afluencia de propietarios a las oficinas para vender casas. Bien. La evolución del empleo. El sector inmobiliario tiene un número elevadísimo de personas que trabajan en él y es una aportación sin duda a las tasas de empleo, y vuestro optimismo acerca del mantenimiento de los equipos, incluso de un incremento moderado, se mantiene. Estáis en el 86%, opináis que va a ser estable o un crecimiento moderado. Eso en el último trimestre del 21. Y en el trimestre primero, en esta última oleada, pues mantenéis un 85%, opináis que las plantillas se van a mantener o van a crecer de forma moderada. O sea que, bueno, pues buen dato también a nivel de empleo de las agencias inmobiliarias. El cierre de operaciones, importante. Aquí también hay, bueno, pues un dato muy positivo en cuanto al feeling que tenéis, ¿no? El 59% de los participantes en el último trimestre del 21 considerabais que se mantendrían estables o habría un incremento moderado de las transacciones en los próximos meses, y ese 59% ha pasado a un 65%. Ha crecido 6 puntos básicos, que supone un 10% de incremento sobre la cifra anterior. Por tanto, pues estáis notando que hay más movimiento que el año anterior, que las oficinas pues os llegan pedidos, os llegan visitas, y os llegan al final pues personas interesadas en adquirir una propiedad. El precio de los inmuebles, algo que siempre dices, bueno, ¿cómo va a ir esto, ¿no? Que es siempre un dato preocupante. Hoy salía Luis de Guindos en prensa, bueno, pues opinando, y yo creo que es una persona que se la puede escuchar, que no hay riesgos de burbuja inmobiliaria, que hay una estabilidad o un crecimiento de los precios normal, y bueno, pues vosotros también lo estáis manifestando. 83% en ambas oleadas estáis opinando que los precios van a tener una estabilidad o un aumento moderado de los mismos, con lo cual, pues bueno, también es bueno que los precios no crezcan de forma espectacular y que tengan una estabilidad en los mismos, tanto para compradores como para vendedores.
El número de ventas, bueno, pues ahí estáis también con datos optimistas, ¿no? Pensáis que las ventas pueden acabar creciendo este año el mercado en torno a un 8,25% respecto del año anterior. Os quiero recordar que hablábamos de 565.000 transacciones, con lo cual pues un 8,25 estaríamos hablando prácticamente de 45.000 viviendas más, lo que nos situaría en un mercado en torno a las 610.000 propiedades vendidas. Y la expectativa de evolución de precios que dais para este año está en el 4,51 de aumento del valor de las viviendas. Bien. En los alquileres también los datos son buenos, son positivos. Consideráis que puede haber un crecimiento de un 3,27 en el número de alquileres cerrados, de transacciones de alquiler, y que los precios pues, pueden evolucionar moderadamente en torno a un 3% al alza respecto del año anterior. Bien. Y sobre todo la gráfica que más me gusta, bueno, es esta, ¿no? Indudablemente, como os decía, pues en el año 20, cuando empezamos con este barómetro, y los más agoreros mostraban un escenario catastrofista del sector inmobiliario y en concreto del sector inmobiliario residencial. No hablamos de otros sectores, cuidado, también es importante que pensemos que este barómetro está centrado en las propiedades residenciales. En aquel momento, con toda la que estaba cayendo, había un índice de optimismo sobre un 10 de un 6,7. Veis que la evolución, mayo 6,9, 7,1 en junio del 20. Bueno, estuvo ahí dando vueltas en torno al 7 y ha sido, bueno, pues en el 21 ya una escalada importante de ese optimismo, de manera que en estos momentos pues estamos en un 7,8 en cuanto al feeling que tenéis los profesionales con respecto al futuro en el conjunto de España de la actividad inmobiliaria. Insisto, quiero felicitaros porque se han ido cumpliendo esas expectativas que vosotros habéis reflejado en los barómetros anteriores y pues confiamos que este barómetro de febrero del 22 también se traduzca en un buen nivel de actividad en las agencias, que tengamos clientes ilusionados por cambiar de casa o por comprar la suya primera o, por qué no, por invertir sus ahorros en propiedades, en bienes raíces, dado que, bueno, pues a pesar evidentemente de lo que estaba comentando Roberto, sin duda pues la rentabilidad de otro tipo de activos financieros es pues prácticamente negativa o muy justa o muy incierta si te metes en bolsa, y ya no hablemos de criptos y otros inventos mucho más modernos. Por tanto, pues la inversión en vivienda sigue tirando con fuerza. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Voy a dejar de compartir para darle entrada a José Manuel. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Hola. Insisto, Hola. si hay alguna pregunta que queráis formular acerca del barómetro o acerca de cualquiera de los aspectos que vamos a presentar aquí, tenéis el box de preguntas y respuestas para guiarlas hacia nosotros y estaremos encantados de daros respuesta a ello. José Manuel, adelante con tu presentación. Gracias a todos por asistir. Nada, muchas gracias, Francis. Bueno, como siempre en estos eventos vamos un poquito justo de tiempo, pues directamente voy a poner la presentación y nos metemos a saco. Bueno, yo he ido como una ametralladora para ajustar. Sí, la verdad es que lo has hecho mucho mejor que yo, por si tenías alguna duda. Gracias. Bueno, a ver si lo pongo en pantalla completa. Es aquí. A ver, un momento, perdonad. Mientras José Manuel pincha la presentación. ¿Ahora la tengo compartida, Francis? Sí, ahora ya está. Venga, luego comento lo que quería comentar. Era por hacer ahí, ayudarte al pincharla. Venga, hasta ahora. Muy bien. Pues como decía, muchas gracias, Francis, y sobre todo muchas gracias a los asistentes a esta presentación, porque siempre hay que robar horas al trabajo, a la oficina, pero bueno, yo creo que la compensación puede ser que os llevéis algo de información interesante para vuestro negocio, ¿no? Que siempre ayuda. Entonces, lo que he hecho en esta presentación es tratar de hacer un balance de cómo ha cerrado el año 21,
y tratar de interpretarlo también y bueno, sacar información de diferentes orígenes, porque yo creo que estamos un poco saturados todos de ver información día tras día tanto en los medios ordinarios de comunicación como en Idealista y otros medios que informan permanentemente de cómo va el mercado, y al final lo que nos genera es cierta confusión, ¿no? entre tanta cifra, ¿no? Pero luego, sobre todo, y es donde voy a quizá dedicar un pelín más de tiempo, es a ver las perspectivas, no a sacar la bola de cristal y decir cómo va a ir el año, sino más bien identificar oportunidades que en el negocio inmobiliario se están abriendo y que yo creo que buena parte de vosotros podréis utilizar en vuestro beneficio, ¿vale? Y daros alguna pista de estos nuevos negocios a los que os podréis dedicar en muy pocos meses, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a presentar un poco datos. Si es que esto consigo que pase. A ver, ahora. Bueno, el entorno económico es muy rápido, simplemente que visualicemos que el principal dato que marca la economía es el PIB, como todos sabéis. En el año 2022, el primer año de pandemia, fue tremendo, fue un desastre, bajó casi un 11% el PIB. Este último año, ya en el 21, se ha recuperado en parte, ese 5% de recuperación del PIB es muy importante, por lo menos dejó de bajar. Y en el año 22 pues se espera una recuperación también por encima del 5, de 5,6. ¿Qué significa esto? Pues que pasados estos 2 años de pandemia, con la bajada y la pequeña recuperación que vamos a tener en el año pasado y este año, nos pondremos como estábamos en el 2019. Es decir, hemos pasado 3 años en la travesía del desierto para volver al punto de partida, ¿vale? Bueno, otros datos interesantes o menos interesantes para mí es este es tremendo, ¿no? Pues de venir de años, bastantes años, pues con índices de precios, con IPCs negativos o muy pequeños, cercanos al 0, al 1, pues fijaros que el año pasado el IPC subió sustancialmente. Este año se espera cierta moderación. No lo sabemos todavía. Yo, desde luego, como con el dato que ha dado Roberto de la situación de Ucrania y la invasión de Rusia y tal, veremos a ver lo que pasa con las materias primas, lo que pasa con la energía, que es un booster clarísimo para el incremento de precios. Si sube la gasolina o sube la energía en general, pues prácticamente todos los precios van a subir en segunda derivada, ¿no? Por no hablar de datos solo malos, ¿no? Pues un buen dato de empleo. Ya en el año pasado se redujo la tasa de desempleo al 15,2 y se espera que este año siga bajando al 14,3. Y este es el principal impulsor del mercado inmobiliario. Cuando nuestros clientes tienen empleo, se sienten seguros, se sienten estables, pues lo primero que piensan es en comprar. Hasta entonces, pues piensan en buscar empleo, en primer lugar, y segundo, en todo caso, en alquilar vivienda. Solo cuando alguien se siente seguro con su capacidad de ingresos es cuando se decide por la compra. Bien, aquí hay un dato también relevante, pero este también anticipo que no sé si se cumplirá, es el Euribor a corto plazo. Este es incluso un poco por debajo del Euribor a un año. Está en la media del año pasado, el Euribor a 3 meses. Estuvo en negativo, viene 6 años estando en negativo. Y este año, aunque las previsiones es de que siga manteniéndose en negativo, mucho me temo que esto no ocurra y que probablemente estemos, si no en cero, si no en terreno positivo, sí muy, muy cerquita del cero. Pero bueno, esto, insisto, hay gurús que tienen su bola de cristal, yo no la tengo y entonces no me anticipo a decir lo que pueda pasar. Ya lo veremos, pero desde luego esto parece que cambia el ciclo y volveremos a tipos positivos, que sería lo más normal. Bien, en cuanto al balance del mercado inmobiliario, aquí tampoco voy a dedicarle mucho tiempo. Bueno, pues esto es cómo ha evolucionado por trimestres en los diferentes años, desde el 18 al 21.
fijaros que, bueno, pues este cuarto trimestre, pues el crecimiento ha sido brutal, el anterior, el tercer trimestre del 21 también fue un buen año de crecimiento. En el 19, o sea, en el segundo trimestre, pues fijaros, aquí pues fue la época más dura de la pandemia el año pasado y se notó mucho la caída de transacciones, y en el 21 pues el incremento fue muy notable, sobre todo comparado con el año 20. En fin, si lo vemos en el acumulado del año, sin duda ha sido un año muy bueno en transacciones inmobiliarias, más de 670.000 transacciones. Y bueno, pues ¿cómo se compara con el año 20? Pues un incremento muy importante del 38%, pero si lo comparamos con el año 19, que yo creo que es más razonable hacerlo así, que fue un año ya normal, el previo a la pandemia, pues ha supuesto un crecimiento de 18%. Si lo repartimos entre 2 años, pues tampoco es una brutalidad. Así que el efecto rebote, cuando has caído, pues se nota mucho, pero viéndolo sobre 2 años, supone un crecimiento de 2 cifras y del 18%, que es muy importante, pero no lo parece tanto, ¿vale? Si echamos marcha atrás, fijaros que 677.000 transacciones no se producen desde hace 14 años. O sea, teníamos que volver a la situación previa a la crisis, a la crisis financiera para ver cifras por encima de estas, ¿no? Y coincide pues, con los años 2007, 2006, el gran boom inmobiliario. Pero fijaros que aquí prácticamente todas las transacciones son de vivienda de segunda mano. Tan solo el 10% son vivienda nueva, cuando aquí en el 2007 el 59%, en este tranche de aquí, el 59% eran viviendas nuevas, eran viviendas de promotor, lo cual, bueno, podemos decir que este año en transacciones de segunda mano es el mejor año de la historia, ¿vale? Bueno, este es el zoom sobre lo que ha supuesto la vivienda nueva. Tampoco lo paso un poco. Luego la presentación, si alguien está interesado, se la podemos compartir. No hay mayor problema. Por eso voy a ir un poco rápido, ¿no? El número de transacciones de extranjeros, que es un número también, una cifra también relevante, porque bueno, demuestra un poco también estos coletazos ya de la pandemia, donde empiezan a venir tanto extranjeros para residentes en España como extranjeros no residentes, lo que llamamos los SAN inversores o inversores de sol y playa, los que compran aquí su segunda residencia, bien sea para utilizarla o para alquilarla. Ha crecido de nuevo respecto al año 20 y ya se sitúa de nuevo en cifras de por encima del 15% del número de transacciones. Y el origen, pues muy diverso, pero sigue predominando el cliente de Reino Unido, aunque empiezan a compensarlo con otras nacionalidades. Esto se produjo una bajada importante a raíz del Brexit y bueno, pues otras nacionalidades han copado esos mercados, lo cual pues le da también bastante estabilidad a este sector y a esta actividad. Bueno, en cuanto a evolución de los precios, estos son los precios de las tasadoras. Bueno, aquí figura 2,6. El último, esta publicación es del tercer trimestre del año pasado, en ese último cuatrimestre, y se ha publicado, yo creo que ha sido hoy mismo, y no ha dado tiempo ni a actualizar la diapo, es el 4,4. Fijaros que los precios tuvieron una aceleración ahí en el último cuatrimestre del año pasado, y que ha situado el cierre del año en el 4,4 de crecimiento de precios. Bueno, esto también es la variación de precios en importe. Esto ya son datos de cierre real de operaciones. El anterior era datos de los tasadores. Si pasamos al mercado hipotecario, pues bueno, pues lógicamente el mercado hipotecario va en paralelo al inmobiliario. Si el primero crece, este también crece. Aquí si veis, bueno, el crecimiento ha sido también muy importante en el número de hipotecas constituidas sobre el año 20. No cayó tanto como en el número de transacciones en el año pasado,
Y sobre el año 19, pues es un 16%. Antes hablamos del 18% en el número de inmobiliario, en el número de transacciones inmobiliarias. Las hipotecas han crecido de forma importante también, pero no tanto, ¿vale? Ahora os voy a dar un poco la explicación. Y en el número de hipotecas en importe constituido, el crecimiento es mayor, pero simplemente porque aquí se multiplica un segundo factor, que es el incremento medio de la hipoteca. El importe medio de las hipotecas es mayor y en consecuencia más hipotecas y de mayor importe, pues se apalanca aquí el crecimiento hasta un 27% respecto al 19 y un 27% respecto al año pasado, respecto al 20, perdón. Bien, aquí es donde está la explicación, ¿no? El número de viviendas que se venden con hipoteca, pues bueno, tampoco es, todo el mundo pensamos que es muy alto, ¿no? Pero bueno, siempre está situado ahí en torno al 50%, ¿vale? El año pasado fue el 51%, venimos con una pequeña caída. Tendríamos que remontarnos a años, pues de esto de la feliz burbuja inmobiliaria para ver porcentajes de viviendas financiadas de todas las que se vendían de en torno al 60%, ¿vale? ¿Por qué este pico de aquí? Bueno, pues este es el pico más bajo de transacciones que se ha producido. Durante la pandemia se vendió poco y en ese momento las transacciones que se hicieron, pues prácticamente todas iban con hipoteca. Fue un momento en que quizá el tener la hipoteca, el miedo a perderla, en fin, el haber avanzado mucho con la tramitación bancaria, pues hizo que de las pocas transacciones que se hicieran, un porcentaje muy elevado de las que se firmaron, pues iban con hipoteca. Pero es un espejismo, ¿vale? La situación es la que es aproximadamente, y por mantenerlo en la cabeza, es que la mitad de las ventas se hacen con una financiación bancaria con hipoteca. Y el resto, pues lógicamente, pues son viviendas compradas por gente con ahorros o directamente por inversores que probablemente las destinen al mercado del alquiler. Bien, por ver datos también generales del sistema financiero español, bueno, pues que sepamos que el saldo vivo hipotecario por fin crece. Llevamos, pues eso, 14 años de crecimiento del saldo vivo hipotecario. Aquí, si cogemos el zoom sobre este último periodo del año, desde finales del 19 hasta, bueno, finales de este año 21, aproximadamente un año de historia, vemos cómo hasta septiembre del 20 pues siguió bajando el saldo vivo hipotecario y es a partir de ahí cuando empieza a remontar, ¿no? Entonces, si lo cogemos sobre principio de año, pues es el primer año en el que el saldo vivo hipotecario crece, pero crece ridículamente. Es decir, bueno, pues por lo menos ha cambiado la tendencia. Lo que sí es muy positivo es cómo ha evolucionado la tasa de morosidad, que fijaros que ha seguido bajando hasta situarse al 3%. Entonces, bueno, pues los bancos, de alguna forma, con un nivel de morosidad pues, tan bajo, pues se animarán, o nos animaremos, mejor dicho, a seguir creciendo el número de hipotecas. Bien, esto de la evolución de los tipos de interés, pues como todos conocéis, pues se han ido reduciendo progresivamente en estos últimos años. El tipo medio con el que se constituyeron las hipotecas el año pasado fue el 1,45, este es el famoso IRPH, y el Euribor, que es cuando las que son variables y se están referenciadas a un tipo de interés, normalmente es el que se utiliza. El Euribor estuvo en media en el 0,50 durante todo el año pasado, ¿vale? Ha habido una tendencia muy buena de cambio en el mercado y es que han ido ganando peso las hipotecas a tipo fijo frente a las variables y de forma muy importante, ¿vale? En estos últimos trimestres han llegado a tocar picos del 70% de las transacciones de las hipotecas a tipo fijo, lo cual es muy bueno para los clientes, da estabilidad al sistema financiero y despeja muchas incertidumbres. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues no sé, pero todo apunta a que puede que se haya acabado la fiesta y que se haya acabado la fiesta del tipo fijo bajo y del tipo fijo negativo. Fijaros,
Aquí he representado la curva de tipos a los diferentes plazos, es decir, del 1 año hasta el 30 años. Y fijaros que esta es la curva, la primera, la naranjita, es del año 20, y fijaros que toda la gama de tipos, incluso hasta los de 30 años, estaban por debajo de cero. Este es el nivel del cero, ¿vale? Pues estaban por debajo del cero. ¿Qué ha pasado un año más tarde? En diciembre del 21, toda la gama empieza a subir hasta situarse aquí ya a partir de 10 años por encima de cero. ¿Y la diferencia cuál es? Pues de 0,36. Esto es año contra año, ¿no? Los tipos han subido y han subido mucho. Pero fijaros qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Pues si ahora, fijaros en el último mes. El último mes, este era el 0,30 y pico de diciembre. Fijaros cómo está en enero y febrero. Ya al 0,54. Ya estamos hablando de más de medio punto de subida. Bueno, cuando haya que repercutir esto en las nuevas tarificaciones bancarias, pues es lo que podemos esperar, subidas de esos tipos de interés de aproximadamente medio punto, ¿no? Si es que esto no deja de subir. Si sigue subiendo, pues serán más. Bien, este será el balance. Si entramos más bien a las perspectivas, pues en lugar de sacar la bola de cristal y contaros lo que me apetezca y posiblemente equivocarme, lo que sí que quiero es contaros una alternativa que se abre para los profesionales del sector con la rehabilitación y la reforma de viviendas, ¿vale? Y esto ilustrarlo con datos que son contrastables en el mercado. Fijaros, un dato relevante, y es cómo se vive en Europa, ¿vale? Pues somos el segundo país donde más familias viven en viviendas plurifamiliares, en edificios, en apartamentos o en pisos, ¿vale? Justo detrás de Letonia, pero muy por delante pues, de otros países. Pues fijaros, Portugal es el 45,7%, España está ahí en el 64,9%, Alemania el 56,3%, es decir, estamos en esto podemos decir que estamos jugando la Champions, estamos en la clasificación de la Champions, lo cual no sé si es bueno o es malo en cuanto a viviendas en altura o viviendas plurifamiliares, ¿vale? Y recordar la cifra, hay 9,7 millones de edificios, casi 10 millones de edificios en España, ¿vale? Bien, además, ¿qué pasa en ese parque de vivienda? Pues que es muy antiguo. Estamos hablando de que más de la mitad del parque de vivienda tiene más de 50 años. Y las viviendas, creedme que envejecen mal. Una vivienda de 50 años no te gusta, no te gusta. Cuando la compras, inmediatamente vas a buscar una reforma para ella. No quieres vivir en una vivienda que tenga más de 5 años, ¿vale? Y la mayoría son con una eficiencia energética bajísima. Viviendas A o B es menos del 1% del parque de vivienda. Si metemos el C, que es, digamos, son las tres un poco que tienen este tono verde, ¿vale? Pero siendo el C, que no está homologado en Europa como vivienda green, estamos hablando de menos del 5% de las viviendas de todo el parque inmobiliario español. O sea, son viviendas viejas y que se necesitan mejorar su eficiencia energética. Bien, si lo vemos desde el punto de vista de los edificios, pues 4 de cada 5 edificios son las peores letras que hay, de la E a la G, 4 de cada 5. O sea, son edificios que necesitarían claramente mejorar su aislamiento, evitar que se filtraciones de aire o escapes de calor o demasiado calor en verano. Tienen calderas de baja eficacia energética con combustibles fósiles, todavía hay calderas de carbón, en fin, hay de todo, ¿no? Pero desde luego poco sostenibles y poco eficientes. Ahí estamos hablando de que se necesitaría reformar de los 9,7 millones de edificios aproximadamente 7,7 millones. O sea, la mayoría requerirían una reforma importante para mejorar tanto el confort del edificio como la sostenibilidad y la eficiencia energética. Bien, otro dato que es relevante es, vamos a ver, las dos alternativas para mejorar el parque de vivienda es o construir vivienda nueva o rehabilitar la que hay, ¿no? Entonces la vivienda nueva se tiene que crear
si va a haber crecimiento de la población. Pues según los datos del INE, no parece que vaya a haber crecimiento de la población. Fijaros que en los próximos 15 años, bueno, ya alguno menos, desde el 20 al 35, que era el dato único que he encontrado, pero de una fuente fiable, que en este caso es el INE, se preveían en el año 20 que en el año 2035 la población, el número de familias, de hogares, pasaría de 18,7 a 19,8, un poquito más de 1 millón de hogares que se crearían. Además, se crearían hogares con pocas personas, de 1 o 2 personas. Los hogares de 3 o más personas todavía decrecerían. Es decir, la tendencia es o a vivir solo o a vivir en pareja. Ya tener niños ya son palabras mayores. Aquí hay poca previsión de que ocurra, ¿no? Bien, esto a comparar con el número de viviendas, lo hemos dicho antes, que son alrededor de unas 100.000 viviendas nuevas las que se vienen construyendo cada año. Es decir, si siguiéramos construyendo 100.000 viviendas al año, teniendo en cuenta que en 15 años vamos a necesitar 1 millón de viviendas, es decir, esto está claro que no va a crecer, no debería crecer, si no queremos meternos en una burbuja inmobiliaria. Es decir, no se necesitan crear más viviendas nuevas, lo que claramente se necesita es rehabilitar las que ya tenemos. Bien, un dato de interés. Fijaros, el año pasado se hicieron 25.000 rehabilitaciones de edificios, ¿vale? Si tuviéramos que renovar esos 7,7 millones de edificios, tardaríamos 308 años. O sea, imaginaros, si ya nos parecen viejos con 50 años, fijaros si tardamos 300 años en renovarlos. Esto es insostenible, es decir, hay que acelerar este proceso. Las reformas que se hacen en vivienda son 1,5 millones. Sobre los 25 millones de hogares, pues también son unos cuantos años los que tardaríamos en renovar las viviendas por dentro, ¿vale? El edificio sería por fuera, la vivienda por dentro. Pese a esto, pese a estas cifras, digamos que son pues muy bajas con respecto al potencial, el mercado de la rehabilitación y la reforma supuso el año pasado 30.000 millones de euros, ¿vale? Y dices, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, pues vamos a compararlo con los 26.000 millones que supuso la construcción de vivienda nueva. Es decir, a pesar, insisto, de estar en los niveles más bajos que podríamos esperar y que claramente se necesita impulsar y crecer ese segmento de mercado, aún así, todavía en un año, digamos, bajito, esto ha movido más dinero, más negocio que toda la vivienda nueva junta, ¿vale? Significa esto un enorme potencial. La Unión Europea se ha dado cuenta también de esto y, bueno, pues en sus programas de impulso al crecimiento de la economía europea se ha fijado en 2 elementos. 2 elementos que yo creo que ya todos conocéis, ¿no? Pues la digitalización o digamos el aumentar la eficiencia de las compañías europeas metiendo más digitalización, mejorando los procesos, y la sostenibilidad y la eficiencia energética de nuestro parque de vivienda. De ahí el compromiso de los famosos calendarios que se están dando del 2030, del 2050, descarbonización de la economía, etcétera. Pues supone que la Unión Europea, si va a poner ayudas encima de la mesa, las va a poner en estas 2 líneas, ¿vale? Entonces, en concreto, la sostenibilidad y la eficiencia energética es la que más toca al sector inmobiliario y la que más provecho se puede sacar de ella, ¿vale? Otro dato muy relevante, pues es que el sector inmobiliario es claramente un generador de empleo, un generador de mano de obra brutal. Se espera que la rehabilitación y la reforma de viviendas puedan impulsar el empleo en torno a 400.000 empleos en los próximos años, ¿no? Es una barbaridad de empleo y esto es una inyección de vitaminas a la economía brutal. La Unión Europea ha puesto en marcha los planes de ayuda y en particular el que tenemos ya encima de la mesa es el programa Next Generation, y el que se aplica en nuestra actividad es el Next Generation para la rehabilitación de vivienda. ¿Este programa en qué consiste? Bueno, pues son ayudas públicas
que se van a canalizar a través de las comunidades autónomas, que el Gobierno de España ya las ha aprobado y que, bueno, pues se van a conducir a estos 6 objetivos, ¿no? Bueno, pues uno es la rehabilitación de barrios, otro la rehabilitación, la ayuda a creación de las oficinas de rehabilitación, es decir, esas se vienen a llamar ventanillas únicas que canalizarán estas ayudas, luego a la ayuda propiamente de los edificios, al desarrollo de esos proyectos de rehabilitación del edificio, a la rehabilitación también de las viviendas individuales, a la elaboración de los libros del edificio, el famoso libro del edificio que nadie ha visto nunca, pero bueno, se trata de hacer un plan para que el edificio pueda llegar a ser sostenible en un plazo razonable de tiempo y que se pueda ir haciendo de forma progresiva por parte de las comunidades, ¿no? Y por último, a la creación de vivienda pública en alquiler en edificios de alta eficiencia energética, ¿vale? Esto, bueno, es algo más incierto y se lleva más tiempo, pero también hay partidas para ese objetivo. Bien, ¿de cuánto dinero hablamos? Pues 3.600 millones. O sea, esto es hasta el año 23 perdón, hasta el año 23, pero cubre un periodo más amplio, es decir, tendrían carácter, las ayudas se podrían pedir para proyectos que se han hecho ya desde el año 2020 y que se finalicen en el 2026, y ahí se repartirán esos 366.000 millones, ¿vale? Perdón, esos 3.600 millones que permitirán rehabilitar 366.000 viviendas a razón aproximadamente de unos 10.000 euros por vivienda que se podrían recibir como subvenciones y ayudas para esos proyectos. Bueno, en consecuencia, la rehabilitación y la reforma claramente, y por las cifras que os he comentado, puede ser una gran vía de actividad y una fuente de negocio para muchos sectores y en particular para el sector inmobiliario y para los intermediarios inmobiliarios. Bien, ¿qué productos se van a encontrar en el mercado para ayudar desde el punto de vista de la financiación a desarrollar este negocio? ¿Vale? Pues desde luego las hipotecas. Habréis oído hablar de las hipotecas verdes. De momento la hipoteca verde para la mayoría de las entidades se ha limitado a financiar en mejores condiciones, un precio algo más barato, las viviendas que sean etiqueta energética A o B. Hay una segunda vía que es financiar viviendas que no tengan esa letra, que sean viviendas de segunda mano, pero que junto con la adquisición de la vivienda el cliente se comprometa a reformarla y reformarla en un plazo corto de tiempo, consiguiendo una mejora de eficiencia energética de la vivienda superior al 30%. En ese momento, esa financiación que se otorga al cliente se puede calificar también como hipoteca verde o hipoteca green, ¿vale? La que viene a mejorar la eficiencia energética. Los que conocéis más los productos de UCI, sabéis que UCI dispone de un producto que se llama Suma, que en una sola hipoteca se puede financiar la compra de la vivienda y la reforma de la misma, y pagando como una sola hipoteca a 30 años en las cuotas tanto de la compra como de la reforma. En créditos también, lógicamente, si alguien ya es propietario de una vivienda y lo que va a hacer es pues, poner unas placas solares, cambiar las ventanas o cambiar el sistema de calefacción o de refrigeración, pues igual no va a tomar una hipoteca y pedirá un crédito personal. Bueno, pues desde UCI pues tenemos también nuestra línea de créditos green, la trabajamos desde la plataforma y con la marca créditos.com. Y por último, la rehabilitación. Es decir, el gran invento de todo esto es poder financiar a las comunidades de vecinos. Desde UCI también hemos sacado un producto para financiar a las comunidades de vecinos, donde lo que se hace es pues, financiar a la comunidad, a través del presidente firma un acta de la comunidad aceptando esa financiación, y nosotros nos ocupamos de la elaboración de todo el proyecto, lógicamente no de la ejecución, que esto lo hará una empresa especializada en rehabilitación,
pero sí de, bueno, pues de la gestión de las subvenciones, de la obtención de los certificados, de los diferentes certificados de eficiencia energética, de la tramitación ante la administración de todo este papeleo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es hacer un servicio llave en mano a las comunidades. Desde aquí hago un llamamiento también a todos aquellos agentes inmobiliarios que sois administradores de fincas, pues para que si tenéis esa oportunidad, pues de que alguna de las fincas que administráis necesitan estos productos, pues que podáis contar con UCI en todos ellos. ¿Y cómo impulsamos estos productos? Porque aquí se reparte para todos, ¿no? Bueno, pues lógicamente quien lleva la iniciativa debería ser la propia comunidad de propietarios, que dan el banderazo a que se pongan en marcha estos proyectos. Desde luego el gremio de constructores y arquitectos pues también tienen mucho que decir, que son los que, bueno, pues impulsarán en gran medida esos proyectos desde su planificación y desde la elaboración de las estrategias de desarrollo. Luego los propios empresas de reforma, que ya en la ejecución de los proyectos pues son los auténticos protagonistas. Las empresas tasadoras deberían también ponerse las pilas y recoger en el valor de la vivienda pues esa eficiencia energética. Realmente yo creo que hoy por hoy no se distingue en el valor una vivienda que sea con una letra más eficiente que otra, que el valor, el precio de esa vivienda lo recoja realmente esa diferencia. Y luego la propia administración que apoye pues, mediante esas ayudas públicas que ya anuncia, pues que las mantenga y que las incremente si posible. Las entidades financieras sacando esa línea de productos green y desarrollándolos con intensidad. Pues los administradores de fincas también promoviendo dentro de las comunidades que administran estas iniciativas de desarrollo de proyectos en los edificios. Y por último también los agentes inmobiliarios que claramente creando la cultura que permita a los clientes que compran y a los que venden estar interesados mucho más allá por la eficiencia de los productos que compran y cómo mejorar esta, ¿no? Bueno, en fin, definitiva, aquí hay trabajo para todo el mundo. Hay unas, desde luego, claras oportunidades de negocio y también hay algunas dificultades. Bueno, no me voy a entretener mucho. Aquí lo importante es que hay oportunidades porque va a haber dinero y desde luego porque va a haber necesidad, ¿vale? Todos los proyectos se pueden plantear, tengan o no eficiencia energética, siempre se pueden replantear para que la tengan y en cualquier caso un proyecto que empieza siendo una reforma de cambio de ventanas o cambio de una caldera en la comunidad puede acabar pues, haciendo una instalación de ascensor o mejorando otros elementos de confort del edificio, ¿vale? Y las amenazas, que no son pocas, yo creo que las más importantes es que todo va a pasar muy deprisa. Es decir, los fondos estos Next Generation están ahí por 3 años. Si se usan bien, si se consumen, fenomenal, pero si no se hacen, no se consumen, se pierden, ¿vale? Y luego la Unión Europea lo va a estar supervisando. Aquí no vale decir, oye, dame dinero que ya veré en qué me lo gasto. No, pero tienes que gastar en proyectos claramente que mejoren eficiencia energética y lo demuestres, ¿vale? El riesgo derivado de todo esto es que si realmente se activa este mercado, pues puede colapsar la administración en la gestión de esas ayudas, que se generen retrasos injustificados y que los proyectos no salgan por colapso en la administración, que colapse el mercado de suministros, que ya está ocurriendo en muchos casos, pues que no hay ventanas, que no hay puertas, que no hay aislamiento, etcétera, etcétera. Luego hay un riesgo claro de desconocimiento de los clientes. Una de las primeras fases es divulgar esto, que los clientes sepan que hay esas ayudas y que las demanden. Y si no se enteran, pues no lo van a pedir, ¿no? Y luego, por último, hay un riesgo pues, de incertidumbre que no ha desaparecido pues, con los mercados, con lo que pueda pasar en los mercados y lo que pueda pasar también con la pandemia, que no se acaba de ir. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si he cumplido el tiempo o me lo he sobrepasado, como suelo hacer habitualmente.
Bueno, te has quitado un poquito de tiempo a Gemma, pero interesante y valía la pena, valía la pena. Hay una pregunta para ti aquí que dice, ¿se mantendrá la tendencia de hipotecas a tipo fijo en el año 22? ¿Crees Pues que...? vamos a ver, yo sigo pensando que para el año 22 va a seguir siendo una oportunidad clara de coger una hipoteca tipo fijo. Lo ha comentado Roberto. Aunque haya cierta tensión, que lo estamos viendo, o sea, y las hipotecas a tipo fijo suban, están a un nivel tan bajo que seguirán siendo interesantes. Financiarte a 30 años, a 20 años, a 25 años, por debajo del 2,5%, del 3%, es un auténtico chollo. Y muchas veces no lo entendemos así. Es un auténtico chollo. Asegurarte una financiación a largo plazo a esos tipos por debajo del 3%, vamos, yo no entiendo que haya clientes que duden al respecto. Claramente Sí. la respuesta es sí, hay oportunidades, aunque suban, seguirán siendo oportunidades. Y hombre, si suben un disparate, si los tipos fijos se ponen al 5, al 6, pues igual hay que pensarlo, pero estando en los niveles por debajo del Actuales. 3%, sin duda sí. Más si tienes en cuenta que si vives de alquiler, te van a ir actualizando la renta con el Pero es que, entre IPC otras cosas, anual. vamos a ver, cuando hablas de tipos de interés, si tú descuentas la inflación y hablas de tipos de interés real, es decir, si tú pagas un 3 pero la inflación sube un 6, es que estás ahorrando dinero. Es que el Tal tipo cual. de interés real es negativo. Absolutamente. ¿Vale? ¿Para Muy qué bien. decir que, a ver, hoy el joven que compre hoy una vivienda y gane, pongamos, 2.000 euros, pues probablemente en los próximos 10 años su salario aumente. Si se ha financiado a tipo fijo, su cuota no va a aumentar, con lo cual el gap de esa diferencia se va a incrementar. Va a ir a su Va a favor. ir a su favor, va a ir a su Sin, favor. sin embargo, la renta pues, de alquiler pues, seguirá Pues subiendo le subirán todos los años el IPC. mínimo el IPC o cuando te renueves el contrato ya veremos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si se formula alguna pregunta más para ti, José Manuel, como estarás por aquí, te la haré llegar. Damos entrada a Gemma. Hola Gemma Caballé, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por esperarnos. Disculpa que nos hemos ahí comido un poquito de tiempo de tu presentación, pero bueno, yo creo que vas a ir a tiempo y si necesitas algo más de las 7:30, no te preocupes. Cuando quieras puedes compartir pantalla, los demás nos quitamos de en medio. Gemma es una investigadora prestigiosa del mundo inmobiliario, de la legislación que apunta a todos los sectores de la actividad de asesoría inmobiliaria. Es investigadora en la cátedra de la UNESCO, de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona y bueno, pues yo creo que es una persona que nos va a deleitar con lo que ha preparado. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Francis. ¿Me escucháis bien? Porque ahora no os veo al compartir la pantalla. Perfecto, sí, yo te escucho muy bien. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Francis, por invitarme en este webinar. Intentaré acotarme al tiempo que tengo, pero bueno, sí que la idea de mi presentación era ver un poco de todas las medidas que se prevén en este proyecto de ley de vivienda que está en trámite y se prevé que en los próximos meses o antes del verano pues ya esté aprobada. Pues ver un poco en general todas las medidas, que no me deja compartir ahora, las principales medidas que contempla el proyecto de ley y a partir de aquí he intentado resumir unas 13 medidas, ver las que afectan más a la profesión de la intermediación inmobiliaria, ¿no? Voy resumidamente hablando de forma general de estas 13 y después ya entraré en estas que afectan más la profesión. Vemos que esta ley introduce en el artículo 30 y 31 una información en carácter mínimo que el comprador o el arrendatario tiene derecho a exigir, ¿no? Después veremos la deficiencia de esta ley que no concreta a quién tiene que exigir una información mínima relativa a la vivienda que va a acceder en las compraventas y arrendamientos. Esta nueva ley también hace una distinción de la terminología y de la tipología de las viviendas sociales que existen. De hecho, se distinguen las viviendas protegidas y las viviendas asequibles incentivadas, ¿no? Precisamente estas últimas
las viviendas asequibles incentivadas son nuevas en esta ley, aunque de hecho ya existían antes con otros nombres, con otra terminología, pero ya existían. Básicamente hace referencia a las viviendas asequibles incentivadas, aquellas de titularidad privada, pero donde en que la administración pública adopta una serie de medidas. Por ejemplo, se hace cargo del seguro en caso de impago, se hace cargo de las reformas o incluso de la retribución del agente inmobiliario, ¿no? Son viviendas de titularidad privada y normalmente la administración lo que pretende es evitar que estén vacías a través de una serie de incentivos. Y precisamente en estas viviendas asequibles incentivadas, pues en algunos municipios, en Barcelona, Zaragoza, también algunas comunidades autónomas como País Vasco, Andalucía, pues los agentes inmobiliarios tenían un rol, ¿no? Porque eran los encargados de captar estas viviendas a través de estos incentivos. Pues bueno, ahora reciben el nombre de viviendas asequibles incentivadas. También la vivienda protegida tendrá ya una calificación indefinida, ¿no? Y no de forma temporal en el tiempo como estaba previsto anteriormente. Se establecen los criterios para definir lo que será una zona considerada zona de mercado residencial tensionado. Estos serán las comunidades autónomas. Hay que recordar que la competencia en materia de vivienda la tienen las competencias autónomas, en cooperación a los municipios, los que se encargarán de delimitar qué zonas tendrán esta consideración, ¿no? Que esto tendrá sobre todo la repercusión en materia de los alquileres. Esta nueva ley hace también, contempla una serie de definiciones en el artículo 3, entre ellas la definición de vivienda vacía. Más que nada el objetivo, a mi entender, de esta definición es intentar homogeneizar el recargo en el IBI que algunos municipios y algunas comunidades autónomas pues habían adoptado, ¿no? para evitar las viviendas vacías. Pues con esta definición lo que se pretende es homogeneizar los criterios a la hora de aplicar este recargo. Se introduce el concepto de gran tenedor, ¿no? Gran tenedor, aquella persona física o jurídica que será el titular de más de 10 inmuebles o bien una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Esta definición también es nueva, aunque algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, ya contemplaba previamente el concepto de gran tenedor, ¿no? Y aquí pues veremos qué pasará, ¿no? Con estas medidas que algunas comunidades autónomas pues ya han adoptado y que ahora entran en colisión con esta futura ley. También la medida estrella, ¿no? Los mecanismos de contención de los precios de alquiler, que después entraré más en profundidad cómo afectará, básicamente porque los agentes inmobiliarios serán los operadores encargados de explicar, en este caso, a los afectados, a los arrendatarios o a los arrendadores de estos mecanismos de contención. También las medidas fiscales que tienen como objetivo incentivar la puesta a disposición de viviendas en alquiler. En esta ley también se prevén una serie de modificaciones en los procedimientos de desahucio. Por ejemplo, se aumentan los plazos de suspensión de los desahucios en casos de vulnerabilidad. Si el arrendador es persona física, el plazo puede ser entre 1 y 2 meses. Si el arrendador es persona jurídica, pues sería entre 3 y 4 meses, ¿no? También se aumenta la cooperación entre los juzgados y los servicios sociales. Se contemplan una serie de actuaciones de forma muy general en materia de vivienda, rehabilitación, que es lo que ahora estábamos comentando, ¿no? La ley se refiere a unos planes plurianuales y lo que me llama la atención, ¿no? De que actualmente ya tenemos los planes estatales que concretan las medidas que se van a llevar a cabo en materia de rehabilitación, ¿no? Entonces, la duda está qué diferencia habrá entre estos planes plurianuales o si serán estos planes estatales de vivienda como el que tenemos ahora entre 2022 y 2025, ¿no? El articulado relativo a la rehabilitación es un articulado muy genérico y quizás tendremos que ver en el desarrollo reglamentario que habrá después de esta ley, cómo se concretará, ¿no? Y con sus respectivos planes. Se crea un nuevo órgano, que es el Consejo Asesor de Vivienda. Después entraré porque aquí es un órgano donde los agentes inmobiliarios pueden tener voz, ¿no? Para explicar pues, cómo está el mercado.
Se crea un registro de contratos de arrendamientos de vivienda y aquí también, ¿no? Claro, los agentes inmobiliarios como profesionales que intervienen en la redacción y en la elaboración de estos contratos de arrendamiento y la inscripción en el registro de fianzas correspondiente o en el registro de la propiedad, pues veremos aquí también el papel que pueden tener. Y por último se prevé también que cada año se haga un inventario del parque público de vivienda y una memoria anual relativa a este parque público. Aquí he intentado resumir estas principales medidas, pero ahora he señalado, que veis en rojo, de estas medidas, cuáles pues, los intermediarios inmobiliarios, ¿no? Me refiero a intermediarios inmobiliarios pues, al concepto más genérico de agentes inmobiliarios que pueden encontrarse afectados en esta ley, ¿no? Como decía, básicamente esta información mínima que se deberá proveer o que se puede requerir en las compraventas y arrendamientos de vivienda. Estas viviendas asequibles incentivadas, que algunos municipios, algunas comunidades autónomas, pues ya hace años que lo están haciendo, los mecanismos de contención de los precios de alquiler, estas medidas fiscales para incentivar la reducción de los precios de alquiler o la puesta a disposición del alquiler, el consejo asesor y el registro. Estas son las medidas, bajo mi juicio, que pueden repercutir más en el día a día de los intermediarios. Entrando en esta información mínima, claro, vemos el artículo 30 que ya de forma muy clara, ¿no? Dice que los agentes inmobiliarios tienen el deber de información completa, objetiva y veraz, ¿no? Hasta aquí no añade nada nuevo de la regulación que tenemos, pero bajo mi punto de vista, este precepto de algún modo empieza la casa por el tejado, ¿no? Porque contempla este deber de actuar de forma completa, objetiva y veraz sin tener en cuenta que actualmente esta profesión está desregulada desde el año 2000. Esto implica una serie de consecuencias, pero entre una de ellas es, por ejemplo, que la persona que se dirige a una agencia inmobiliaria para comprar una vivienda actualmente no están reguladas, no están previstas las garantías para que el agente inmobiliario le informe de si está actuando exclusivamente en interés del vendedor o actúa exclusivamente en interés del comprador o actúa de forma independiente o imparcial, ¿no? Esto debe ser básico para después poder exigir este deber de información de completa, objetiva y veraz, ¿no? Me refiero a que es necesario ordenar las 4 formas distintas de llevar a cabo la intermediación y por lo tanto clarificar las diferentes relaciones que pueden haber entre profesional y clientes para después poder exigir este deber de información, ¿no? Porque si no queda un poco, no cuadra, ¿no? Esta desregulación con esta exigencia. Después, el artículo 31 es el que contempla esta información de carácter mínimo. Este artículo, que en teoría en esta ley pues, tendría que tener el carácter de una regulación nueva, en realidad no es tan nuevo, porque ya tenemos un Real Decreto de 1989, que es el Real Decreto 515/1989, que ya prevé esta información mínima, ¿no? No añade, así que se cambian algunos aspectos, pero ahora con la ley teníamos la oportunidad de corregir la deficiencia de este Real Decreto y se mantiene. ¿Cuál es esta deficiencia? Es que no se concreta quién tiene la obligación de proveer esta información, ¿no? Porque simplemente se pone que la persona interesada en comprar o arrendar podrá requerir antes de la formalización toda esta información. Pero la pregunta es, ¿a quién puede requerir? ¿Al vendedor? ¿Al arrendador? ¿Al promotor? ¿Al intermediario inmobiliario? Es aquí pues donde no queda claro a quién puede pedir esta información. Sí que se establece que se tendrá que entregar de formato accesible y soporte duradero, de manera que esto nos da a entender que tiene que constar pues, de forma escrita o de forma digital, pero con la intención de que no puede prestarse de forma oral, ¿no? ¿Qué es esta información en carácter mínimo que se prevé? Pues identificador, y no me extenderé porque está previsto en el articulado de la ley, ¿no? Pero identificar el vendedor o arrendador, el precio total, las características esenciales de la vivienda, ¿no? Como la superficie útil, la construida, etcétera, etcétera. Vemos aquí toda esta información que la persona interesada puede requerir. ¿Cuáles los efectos, ¿no? ¿Qué observaciones vemos de este precepto que parece que
a los intermediarios inmobiliarios como los profesionales que intervienen o principales profesionales que intervienen en esta fase, digamos, precontractual o de negociaciones, pues parece que serán los más preparados, ¿no?, por decirlo de algún modo, de prestar esta información. Pero ¿qué deficiencias vemos, no? Lo que os comentaba, no es un precepto nuevo. Y esto, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, en el dictamen donde analiza este proyecto de ley, ya lo viene a decir, ¿no? Viene a decir que ya tenemos una normativa que regula la información mínima. Este Real Decreto de 1989, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley de Protección de los Consumidores de 2007. Y el tema está que este proyecto de ley no deroga estas anteriores, de manera que tenemos una superposición de normas que vienen a regular lo mismo y no resuelven las deficiencias, que es delimitar quién tiene la responsabilidad de prestar información. Después lo que comentaba, ¿no?, de que no se puede garantizar esta información objetiva y completa si antes no se ordena, ¿no?, se estructura y se regula las distintas formas de llevar a cabo la intermediación. No se concreta quién se puede requerir la información mínima. Y es lo que os comentaba ahora, que no queda claro quién tendrá esta responsabilidad. Y además, el hecho de que sea la persona el comprador o el arrendatario el que tenga que pedir esta información, aquí esto tiene un problema, que es lo que se conoce como asimetría informativa. El consumidor o la persona, el comprador o el arrendatario, no tiene por qué tener la noción o el conocimiento de la información que tiene derecho a pedir, ¿no? Porque el mercado inmobiliario es tan complejo que quizás no tiene la noción que puede exigir qué gravamen puede tener la vivienda. Entonces aquí es donde se ve esta asimetría informativa tan evidente entre el proveedor del servicio y la persona que accede a una vivienda, y que este artículo pues no resuelve. Y después, ya por último, esta información no es del todo completa. Aparte que esta información está prevista tanto para compraventas como arrendamientos, lo ideal sería distinguir, ¿no?, para arrendamientos un tipo de información y para compraventas otras. Pues hacen falta, o bajo mi juicio, hecho en falta más información, ¿no? Solo por decir un ejemplo, la orientación de la vivienda, ¿no?, hacia dónde está orientada la vivienda, o los servicios e infraestructuras próximas que pueda tener, si está cerca de centros religiosos, hospitales, educativos, etcétera, etcétera. Una serie de información que pues, se podría haber añadido y dotar pues, de ofrecer más garantías al comprador o al arrendatario. En cuanto a los precios de alquileres, ¿no?, esta es la otra medida que afecta pues, a la actividad diaria de los intermediarios inmobiliarios. Tenemos que fijarnos con la disposición final primera de este proyecto de ley de vivienda. En esta disposición final, la novedad que introduce esta ley es que añade una prórroga extraordinaria. Es decir, ahora lo que tenemos es las prórrogas obligatorias que contempla el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, si los contratos pues son de un periodo inferior a 5 años o inferior de 7 años, se pueden ir renovando de forma anual hasta llegar pues, a 5 años si el arrendador es persona física y 7 años si el arrendador es persona jurídica. Pues esta es la prórroga que ya contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla además una prórroga tácita, ¿no?, que es que si el contrato como mínimo pues han pasado 5 años si el arrendador es persona física o 7 años si el arrendador es persona jurídica, se puede ir prorrogando anualmente hasta llegar a 3 años. Pues bien, este proyecto de ley añade otra tercera prórroga, que es esta prórroga extraordinaria. De manera que tenemos la prórroga ordinaria, obligatoria, la prórroga tácita y ahora esta prórroga extraordinaria. Y lo que viene a decir es que una vez finalizada la prórroga ordinaria o obligatoria o la prórroga tácita, pues el contrato se podrá prorrogarse por plazos anuales hasta un máximo de 3 años, conservando los términos y condiciones del contrato previo, por lo tanto conservando el precio, la renta, entre otras condiciones del contrato previo. Esta es una de las novedades, esta prórroga extraordinaria junto a la ordinaria y la tácita.
Otra novedad en materia de precios de alquiler es en relación a la renta. Aquí hay que destacar dos aspectos, ¿no? Que es el apartado 6 y el apartado 7 del artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El apartado 6 lo que contempla es un incremento, se puede incrementar la renta del inmueble, del contrato de arrendamiento por parte de todos los arrendadores, con independencia de si son personas físicas o jurídicas, siempre y cuando la vivienda se sitúa a una zona de mercado residencial tensionado, que recordamos que esto nos lo dirán las comunidades autónomas, cuáles son estas zonas de mercado. La renta solo se podrá aumentar más de la aplicación del IPC, ¿no? Que es la cláusula más habitual de la actualización anual, hasta un máximo del 10%, ¿vale? Pero esto solo en unos supuestos concretos, siempre que se hayan realizado mejoras de rehabilitación en la vivienda, se hayan realizado mejoras de accesibilidad o se trate de contratos de 10 años o más. Solo en estos supuestos, que el apartado 6 de este artículo concreta, se puede aumentar la renta a más del IPC hasta un máximo del 10%. En el resto de casos, pues no se permite. Y después, el apartado 7 de este artículo 17 es una medida que solo se aplica a las personas jurídicas, pero aquellas que tengan la consideración de gran tenedor, y es que si el inmueble que está arrendado se sitúa en una zona también considerada de mercado residencial tensionado, sí que aquí se aplica el control estricto de precios que nos lo informará el sistema de índice de precios de referencia. ¿Vale? Aquí sí que se aplicará este límite, este sistema más estricto de control de precios a cualquier arrendador que sea persona jurídica, que tenga la consideración de gran tenedor y que el inmueble se sitúe en una zona de mercado residencial tensionado. Hay que tener en cuenta que esta medida solo se aplicaría hasta los 18 meses después de la entrada en vigor de esta ley, es decir, no sería automática, ¿no? Podríamos decir, esta es la tercera medida que se introduce en materia de arrendamientos. Y la cuarta es la que está prevista en la disposición final segunda y básicamente está pensada pues, para los arrendadores particulares, ¿no? Que son una serie de incentivos en materia de reducción del rendimiento neto y por lo tanto bonificaciones en el IRPF. Resumidamente, ¿no? Para resumir un poco lo que prevé esta disposición final. Se prevé una bonificación del 50% a todos aquellos propietarios que alquilan su vivienda. Es decir, solo por poner la vivienda en alquiler, pues ya se contempla una bonificación del 50%. Esta bonificación se puede aumentar al 70% si la vivienda se alquila por primera vez a jóvenes, que la ley concreta entre 18 y 35 años, o si se trata de un nuevo contrato donde se han llevado a cabo mejoras y rehabilitación en la vivienda. Y si resulta que la renta se baja más de un 5% en aquellas áreas que tengan la consideración de áreas tensionadas, la bonificación puede llegar al 90%. ¿Vale? De manera que vemos que esta ley prevé un sistema de control de rentas más estricto para las personas jurídicas que a particulares, ¿no? Vemos que este límite del índice de referencia pues solo lo aplica para las personas jurídicas que tengan la consideración de gran tenedor, pero no para los particulares. Los particulares solo se aplicaría este incremento más allá del IPC con este tope del 10%. Vemos en el artículo 18, cuando define o nos da los criterios para definir la zona de mercado residencial tensionada, vemos que serán necesarios muchos datos, ¿no? Para concretar estas zonas, porque se tendrán en cuenta los precios de alquiler y venta, el nivel de renta disponible de los hogares y su evolución en el tiempo. De manera que tendremos que ver cómo las comunidades autónomas obtendrán estos datos y cómo se irán delimitando pues, estas zonas. Y después está la clásica, el clásico riesgo, ¿no? del efecto que puede producir la limitación de un precio, de los precios de alquiler. Y es que puede pasar, ¿no? Que se produzca el efecto contrario del que se pretende, ¿no? Si al propietario o al arrendador, en este caso, pues el control más estricto, que es para las personas jurídicas que tengan la consideración de gran tenedor y las viviendas, los inmuebles se sitúen en una zona de mercado tensionado,
puede pasar, ¿no?, que estos arrendadores, pues en vez de poner la vivienda en alquiler, pues prefieran venderla o ofrecerla en alquiler turístico, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues una reducción de la oferta de viviendas. ¿Cómo repercute esto en la reducción de la oferta? Pues un aumento de los precios. De manera que estas medidas estrictas del control de rentas pues no están claras, ¿no? Porque hay que tener en cuenta los otros efectos que se pueden producir. De hecho, a través de la prensa, ¿no?, se oía mucho que el Partido Socialista pues era más partidario de estos incentivos fiscales, ¿no?, que es como los que se han introducido con esta disposición final, y el partido de Podemos pues era más partidario de este control de rentas más estricto. De manera que en materia de arrendamientos pues podemos decir que son estas 4 medidas, ¿no? La prórroga extraordinaria, el límite de aumentar más del IEPC con el límite del 10%, después tenemos el control estricto para personas jurídicas y los incentivos fiscales. Estas son las 4 principales medidas en materia de arrendamientos. En cuanto al Consejo Asesor de Vivienda, sí que quería hacer referencia porque es un órgano nuevo que tendrá carácter consultivo, que hasta ahora no existe. Y de hecho en el artículo 26 nos dice que estará integrado por distintos departamentos, pero también asociaciones empresariales, asociaciones y colegios profesionales. Y aquí yo creo que los intermediarios inmobiliarios, los agentes inmobiliarios, pues tienen un rol esencial, ¿no? Porque son los profesionales los únicos que intervienen desde las primeras negociaciones hasta que se firma el contrato, ¿no? Y como antes en las anteriores presentaciones se explicaba, muchas veces pueden ser hasta los únicos profesionales que intervienen, porque si el contrato de compraventa pues, no lleva aparejada una hipoteca, no tiene la obligación de pasar por el notario, y el contrato de arrendamiento también de por sí no tiene la obligación de pasar por el notario, ¿no? Pues a la práctica muchas veces lo que ocurre es que los agentes inmobiliarios pues, son los únicos profesionales que conocen la realidad de estos contratos. De manera que la ley no lo concreta, pero es una oportunidad para que los agentes inmobiliarios pues, puedan participar en este órgano consultivo y participar pues, en las políticas de vivienda. Después también en la disposición adicional primera crea este registro de contratos de arrendamientos de vivienda. Claro, este registro también será nuevo, hasta ahora no existe. La ley dice que estará vinculado a los actuales registros de fianzas de las comunidades autónomas y también al registro de la propiedad, ¿no? Pero claro, si tenemos en cuenta que no todos los contratos pues, se inscriben en el registro de la propiedad, ¿no? Muchas veces los informes del Colegio de los Registradores pues se ven los datos, ¿no? De que no se suelen inscribir los contratos en el registro de la propiedad. Y también si tenemos en cuenta pues, el alto porcentaje de alquileres que no se inscriben en estos registros. Entonces, claro, habrá que ver, ¿no? Los datos que se inscribirán en este registro, si reflejan la realidad o no. Pero en cualquier caso, una vez más, los agentes inmobiliarios pues, tendrán este rol de contribuir, de dotar de información y de datos a este registro de contratos de arrendamientos de vivienda, y que servirá también para actualizar y desarrollar el sistema de índice de referencia de precio. Por último, no quiero extenderme mucho. ¿Cuáles son estos retos, ¿no?, que plantea la ley? El primer reto en relación al rol que los agentes inmobiliarios pueden tener es que la propia ley, en el artículo 3, que contempla todas las definiciones que encontramos en la vivienda, en la ley de vivienda, no define qué es un intermediario o un agente inmobiliario. Y es curioso porque la propia ley en algunos preceptos hace referencia al intermediario inmobiliario, en otros hace referencia al agente inmobiliario, y hubiera sido muy aclarador que se hubiera contemplado una definición de este profesional en la propia ley de vivienda. No contempla lo que decía al principio, no resuelve esta inseguridad jurídica provocada por la desregulación, ¿no? Es decir, todavía a día de hoy pues no está
organizado, no está estructurado cómo tiene que llevarse a cabo la intermediación de viviendas por parte de estos profesionales, de manera que es muy difícil pues, que se pueda hacer efectivo pues, el derecho a que los ciudadanos adquieran esta información mínima que los artículos 30 y 31 contemplan. El artículo 8 no contempla tampoco el derecho de los ciudadanos a recibir esta información mínima de la vivienda, ¿no? Esto me llama la atención porque el artículo 8 es el que contempla todos los derechos que tienen los ciudadanos y es como, vale, en el artículo 31 reconoces que el comprador o el arrendatario puede exigir esta información, pero en cambio en el artículo 8 no contemplas este derecho que tienen los ciudadanos a recibir esta información de la vivienda. La ley también se contradice ella sola, ¿no? Porque el artículo 2, apartado K del proyecto de ley de vivienda, dice que a la hora de prestar esta información de carácter mínima se delimitan las responsabilidades. Claro, después vas al artículo 31 y es lo que comentaba antes. No se delimita la responsabilidad, no se concreta quién tiene la obligación de prestar la información, de manera que no es nada nuevo si lo comparamos con este Real Decreto del 1989 que continuamos sin saber quién tiene esta obligación. La información, como decía, el artículo 31 es incompleta y después pues, bueno, es la oportunidad para que los agentes inmobiliarios puedan participar en este Consejo Asesor de la Vivienda. El artículo 25, que antes había salido en la anterior presentación, ¿no? La típica colaboración público-privada, prevé esta colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que aquí los agentes inmobiliarios en materia de estas viviendas asequibles incentivadas, viviendas de titularidad privada, pero que se ponen a disposición con un precio inferior, un precio asequible, pues aquí pueden tener también un rol, ¿no? A la hora de facilitar estas viviendas más asequibles. Veremos, ¿no? que cómo se integrará, esto es un reto que a todos los juristas pues, nos plantea dudas de cómo se integrará esta ley con las competencias autonómicas y municipales. Ya hemos visto, por ejemplo, en Cataluña pues entra esta ley en conflicto con el concepto de vivienda vacía o con el concepto de gran tenedor. La duda es aquí qué pasará con las competencias que ya están asumidas por las comunidades autónomas. En materia de vivienda social, la ley introduce una gran diversidad terminológica, ¿no? Vemos distintas formas de vivienda social que esto pues agrava un poco la inseguridad jurídica y agrava un poco pues, el problema a la hora de delimitar los diferentes tipos de vivienda social que tenemos. En la ley tampoco se contempla lo que se conoce como un continuum entre propiedad y el alquiler, ¿no? ¿Qué significa eso? No se contemplan tenencias alternativas o tenencias intermedias entre la propiedad y el alquiler. Y esto precisamente va en contra de lo que la agenda urbana, la ONU, defiende en su documento del año 2016. También no sigue lo que el informe FEPS de este año pasado, este 2021, sobre vivienda social y vivienda asequible, contempla, que es precisamente esto, la diversificación de las tenencias de la vivienda, y el informe España 2050 también va por este camino. Es decir, cuanto más tenencias de vivienda puedan haber, más opciones se les da a las personas en función de sus circunstancias personales y económicas. De manera que se tendría que evitar, ¿no?, la clásica dualidad propiedad-alquiler e intentar pues, diversificar estas tenencias, y parece que la ley pues no tiene en cuenta esto. De hecho, si comparamos pues, esta ley con las políticas previas a la crisis de 2007, vemos que se ha pasado desde antes de la crisis a potenciar pues, la tenencia en propiedad, y ahora vemos en esta ley que la propiedad pues, apenas sale, ¿no? Sí que se regula el contenido social del derecho a la propiedad, pero vemos que lo que se incentiva y lo que se promueve pues es el alquiler. Pero echamos de menos, ¿no?, estas tenencias intermedias, esta diversificación de tenencias. El proyecto de ley tampoco parece que tenga en cuenta el informe de la presidencia, el dictamen, el informe España 2050, que es un informe que ha estado elaborado por profesores de
de toda España, especialistas de diferentes ámbitos, no solo en vivienda. De hecho, el anterior director de la Cátedra UNESCO de Vivienda participó también en su redacción, el doctor Sergio Nassarre, y precisamente este informe no tiene en cuenta, esta ley, perdón, no tiene en cuenta algunas de las recomendaciones que se hace en este informe, que marcará las políticas a seguir de ahora hacia el 2050, y es como reconocer la necesidad de profesionalizar la profesión de la intermediación inmobiliaria, ¿no? Pues parece que los dos documentos pues van un poco paralelos, y es una lástima, ¿no?, que no se tengan en cuenta pues las aportaciones que se han hecho en este documento que sirve de inspiración a la hora de seguir las políticas para los próximos años. Otro reto es en materia de recopilación y gestión de datos. Vemos que esta ley es muy ambiciosa a la hora de recaudar todos esos datos, ¿no? Se crea un registro de contratos de arrendamientos, se crea un inventario de parque público, un inventario de viviendas vacías, tenemos el índice de precios de alquiler, las zonas de mercado tensionado. Vemos que todas estas iniciativas es necesario tener datos, ¿no? Y no solo tenerlos, sino saber gestionarlos. Y aquí lo que plantea esta ley es cómo se llevará a cabo precisamente esta recopilación y gestión de datos, teniendo en cuenta pues, las competencias autonómicas y municipales en vivienda. Y por último, dos temas que tampoco aparecen en esta ley y que en la anterior presentación pues han salido, ¿no? Es también el tema del futuro que nos espera, ¿no? El tema de la cohesión territorial y la España vaciada, ¿no? En ningún momento, sí que en el preámbulo se hace referencia a las zonas rurales y cómo evitar las desocupaciones en las zonas rurales, pero después cuando te vas en el articulado no hay ninguna medida en concreta, ¿no? Y creo esto hay que tenerlo en cuenta, porque antes lo comentábamos. Quizás una persona joven de 25 años pues no puede comprarse una vivienda en Barcelona, pero quizás sí que puede comprarse una vivienda pues en otro pueblo más cercano, ¿no? Y esto, la cohesión territorial, pues es un tema que debería tenerse en cuenta, y más ahora que el teletrabajo y la digitalización pues está creciendo, ¿no? Y por último, pues esto, el envejecimiento de la población. Tampoco se tiene en cuenta la accesibilidad, mejorar la accesibilidad de las viviendas de cara pues, a los próximos años. Como vemos, pues son una serie de retos que plantea esta ley, y de hecho hoy también quería anunciar que en relación al control de precios de los arrendamientos, el control de precios de rentas, esta tarde el Tribunal Constitucional ya ha tumbado la ley catalana del control de precios. No tengo más detalles de cuál es el precepto en concreto de la ley que se ha tumbado, o más información sobre qué preceptos pues no, parece que no se aplicarán, pero claro, esto ya nos hace replantear lo que puede pasar para los próximos meses, ¿no? Si resulta que el Tribunal Constitucional, pues ya la ley catalana, que fue la primera que limitó los precios, pues qué pasará con esta previsión que hace esta ley también de limitar los precios de los alquileres. Y nada más, disculpad si he ido muy rápido, pero quería explicaros un poco todas estas novedades y estas reflexiones alrededor de este proyecto de ley, que veremos cómo termina. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Súper interesante, de verdad, que es verdad. Bueno, a lo mejor necesitaríamos una tarde entera para analizar más en profundidad el articulado de la ley, los impactos en nuestra actividad. Pero bueno, la verdad es este sobrevuelo que has hecho y esta síntesis nos ha resultado muy, muy útil. Yo quiero que entre José Manuel, porque hay algunas preguntas en el box de preguntas y respuestas. Mientras se conecta, hay también preguntas para ti, Gemma. Si eres tan amable de mirar el box y mirar las que son dirigidas a ti. Como resumen un poco de lo que ha estado comentando Gemma, yo como siempre veo el vaso medio lleno, considero que todo lo que sea proteger al consumidor es positivo. Proteger al consumidor lo puede proteger mejor un profesional que una transacción entre particulares. Es decir, todo lo que es la información que estabas comentando, que los adquirientes o los inquilinos tienen derecho a obtener, ese dossier que todavía no se ha puesto en práctica, es verdad, pero que animo aquí a los que me estáis escuchando
a que ofrezcáis una información cada vez más completa de aquellas viviendas que están siendo vendidas por vosotros y marquéis la diferencia de la información que obtiene un comprador que transacciona con otro particular. Marcad la diferencia como profesionales, generad unos dosieres transparentes, completos, que, insisto, aporten a ese comprador o a ese arrendatario una diferencia de decir, oye, se nota que estoy trabajando con un profesional porque he estado con otros profesionales que no hacen esto, con lo cual vais a marcar claramente un estándar distinto de calidad y sobre todo las operaciones entre particulares que, como bien sabéis, están todavía en 1/3 del total que se realizan en nuestro país. José Manuel, por orden de llegada, había un par de preguntas para ti. Una de Luis Muela, recuerdo, hola Luis, y otra de Francesc Portabella. Portella. Luego también tenemos a Xavi Roig, que ha hecho aquí alguna apreciación, que va dirigida a Gemma. José Manuel, ¿quieres responder, por favor? ¿Cuál es la pregunta, Francis? Sí, perdona, te la formulo. Mira, Luis dice, ¿qué tendencias hemos de esperar en el volumen total de hipotecas concedidas por las instituciones financieras durante el año 22? Bueno, vamos a ver. Yo le devolvería la pregunta a él. ¿Cuántas viviendas pensáis vender? O sea, bueno, ellos dicen que van a vender más, o sea que bien. A ver, bueno, yo creo que nunca se sabe. Es decir, sí es cierto que el dato que vosotros dais en el barómetro es de un crecimiento, si no recuerdo mal, Francis, del 8%. Pues bueno, pues como mínimo van a crecer en las hipotecas en ese 8%, creo yo. ¿Vale? Otra cosa, vamos a ver, no nos engañemos. Aquí la gran asignatura pendiente es cómo se resuelve el tema de la financiación a los jóvenes. Si este tema acabara resolviéndose, pues hombre, que lo primero que los bancos tuvieran ciertas garantías de que si financian por encima del 80% y el cliente no responde, pues hubiera cierta garantía del Estado. No sé, hay diferentes fórmulas que se han implantado en otros países que se podrían explorar en España. Y esto, si de verdad se pudiera dar acceso a la vivienda a los jóvenes, incluso pudieran recibir ayudas públicas para ello, como se ha planteado ahora para el alquiler, sin duda sería un empujón tremendo al mercado inmobiliario. Es decir, se empezaría la rotación. Es decir, el que vive en una vivienda más barata, pues podría venderla e irse a una vivienda más cara. En fin, daríamos una dinámica positiva de cambio de vivienda y de incorporación al mercado de la vivienda de mucha población que hoy se está derivando al alquiler. Parece que el gobierno pues apuesta más claramente por el alquiler. Yo, sinceramente, es una cosa que es ir en contra de lo que quiere la gente. O sea, si tú preguntas en la calle, yo pregunto a mis hijos que están en esta edad, que prefieren irse de alquiler o comprar, y claramente dicen, hombre, ante la misma posibilidad, ante una cuota hipotecaria similar a una renta de alquiler, prefiero comprar. Es evidente. Otra cosa es que tenga el dinero pues, para hacer ese pago inicial o tenga el aval de los padres o lo que sea, ¿no? Pero claramente, mira, la gente prefiere ser propietaria que estar en alquiler. Pero eso es así en España y es así en cualquier país del mundo, ¿eh? Lo que pasa es que nos hacen entender lo contrario, cosa que jamás entenderé porque intentan convencernos de una cosa que no es. Pero bueno, en fin. No sé si además la pregunta o la he enredado más. Yo creo que la has aclarado y además quiero añadir que los profesionales inmobiliarios tienen que también tener la capacidad de análisis y de diferenciación entre lo que es el coste y la devolución de capital. Quiero decir, una cuota hipotecaria de 1.000 euros y un alquiler de 1.000 euros, todos sabemos que en los 1.000 euros de cuota hipotecaria tienes una componente de intereses, que a lo mejor es pues no sé, 150, 200 euros de intereses y 800 de devolución de capital. Es decir, tú estás ahorrando cada mes 800 euros porque está incrementando tu patrimonio. Me explico. Cuando tú estás pagando una cuota de 1.000 euros de alquiler, tú no estás incrementando tu patrimonio. Estás, bueno, devolviendo un servicio que te ha prestado el propietario. Yo creo que eso mucha gente no lo entiende. Cree, no, yo pago de alquiler 1.000 y de hipoteca 1.000. Bueno, mira, me sale igual, no te sale igual. Lo entendían nuestros padres cuando nos decían, alquilar es tirar el dinero. Ya, pues chicos, ahí está la labor de digamos, de formación que tiene el agente inmobiliario con esos clientes. Hay otra segunda pregunta para ti, José Manuel. Dice, habéis mencionado los tipos al 5% como en 2008. ¿Crees que podemos volver a ello? Yo creo que desde luego este año no. Este año no.
O sea, vamos a ver, insisto, esto es anticiparte algo que no sabemos cómo va a desarrollarse. A ver, el crecimiento de los tipos lo hemos estado ahí. El swap a 10 años o el tipo fijo a 10 años, que es una referencia clara de cómo pueden evolucionar esos tipos a medio o largo plazo, ha subido un 0,50, pero de los niveles más bajos que hemos tenido en la historia, estando en negativo, ¿vale? Bueno, un 0,50, no sé, los que tenemos más años es que ya nos hubiera gustado obtener nuestras hipotecas a esos tipos, ¿no? Hablo del swap, hablo del tipo que garantiza al banco que pueda contratar con su cliente. El coste del dinero para el banco. Claro, efectivamente. Es decir, al coste del swap hay que sumar el coste de la liquidez. Es decir, el banco al final coge dinero y presta dinero, ¿vale? Eso cuesta dinero al banco, ¿vale? Y aparte de eso, si el banco quiere asegurar al cliente un tipo fijo, tiene que contratar un producto que se llaman IRS o swap, que garantice al banco que puede prestar dinero a tipo fijo y cuando él se ha financiado a tipo variable. Entonces, a esos dos costes hay que sumarle el margen financiero. El banco vive de algo. Los costes de gestión, ¿no? Y los costes de gestión. Y luego sumarle los costes de gestión. Que, by the way, en España somos el único país que el cambio legislativo que hubo con la ley de crédito inmobiliario del año 19 nos impusieron a los bancos a asumir todos los gastos de constitución de las hipotecas, que, by the way, somos el único país del mundo que esto ocurre así, y esto no se han repercutido en los precios. No, es un margen menor para bueno, pues hombre, todo ello, pues que nos lleven a hipotecas a tipo fijo, pues en el entorno del 3%, pues sería bastante razonable. Pero sigo insistiendo que son tipos extraordinariamente atractivos para financiarte a largo plazo en la compra de una vivienda. Sin duda. Bueno, vamos a intentar acabar solo media hora más tarde. Son y 55, llevamos 25 minutos más de lo programado, pero es que es verdad que los temas merecían la pena. Tenemos aquí dos cuestiones que plantea Xavi Roch. Hola Xavi, ¿cómo estás? Dice, bueno, primero hace una explicación aquí que no es tanto una pregunta, pero pregunta, dice, ¿opina la doctora Caballé que sería posible aún introducir esta regulación obligatoria de la actividad inmobiliaria en la ley? Es decir, ¿sería posible que se regulara la actividad de los agentes inmobiliarios? Bueno, lo que se podría hacer es, por ejemplo, no regular la profesión como tal en una ley de vivienda estatal, pero sí, por ejemplo, a través de una disposición final, establecer, pues, en línea de lo que contempla el informe España 2050, pues contemplar la regulación de lo que se contempla en el artículo 30 y 31 de esta información mínima, pues, y por ende, pues, ordenar la intermediación inmobiliaria, sí que se podría hacer. Sí, quizás no en una ley estatal de vivienda, pero sí el desarrollo de la disposición final que se pueda prever. Claro. De hecho, Sí, perdona. Sí, no, que estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Xavier, ¿no? De que precisamente los profesionales intermediarios intervienen en estas primeras negociaciones. De hecho, es el momento clave, ¿no? Es el momento en que el comprador o el arrendatario decide en qué vivienda va a vivir, y no solo va a vivir, va a formar una familia o dedica la mayor inversión de su vida, ¿no? Su hipoteca. Entonces, es un momento trascendental que, pues, resulta paradójico que todavía 20 años después de la desregulación, pues, no se haya hecho nada para ordenar y aclarar esta fase del contrato. Exacto. Por eso yo insisto en las oportunidades que puede representar, pues, ese ir más allá por parte del profesional y decir, bueno, a mí la ley no me está obligando a esto de una forma manifiesta, pero exacto, yo, como soy un profesional comprometido con mi comunidad y contigo, te ofrezco todo este expediente de información de la casa que estás comprando, pues como lo que decía José Manuel antes del libro del edificio. Bueno, a ver de qué manera se podría
se podría dar un paso más. Muchas gracias, Xavier, y muchas gracias, Gemma. Dice, espectador anónimo. Dice la calificación, vamos acabando ya porque si no podemos estar aquí hasta las 10 y yo creo que queréis ir a cenar. La calificación indefinida de la vivienda protegida, ¿se puede aplicar a proyectos de vivienda protegida que actualmente tienen ya una fecha prevista para dejar de serlo? Es decir, ¿podría ser retroactiva? La respuesta a esta pregunta, hay una disposición transitoria que de hecho es la única, la disposición transitoria única, y lo contempla, ¿no? Y precisamente la regla general es que estas viviendas, o sea, no tendrá la aplicación retroactiva, sino que estas viviendas se regirán por lo dispuesto en su régimen correspondiente. No obstante, sí que se remite al artículo 16 del proyecto de ley, porque sí que hay una serie de excepciones, pero ya os digo que entre la disposición transitoria única y el artículo 16, pues da respuesta a esta pregunta, y la regla general es que no es retroactiva. Claro, bueno, también tiene lógica porque si no mover las reglas de juego con el partido empezado que dicen no sería seguramente ni siquiera el constitucional, vamos, seguramente no dejaría sacar adelante esa regulación, esa normativa. Por último, Fernando Flores dice, bueno, no hace una pregunta, pero estamos todos de acuerdo que la creación de registros, aunque fueran voluntarios, pueden favorecer esa regulación y esa protección sin duda al consumidor, y es una iniciativa que Xavi Roig, que estaba por aquí con nosotros, ha vivido desde el inicio como artista de esa regulación aquí. Bueno, estoy en Córdoba, por cierto, que no estoy en Cataluña, pero bueno, siempre hablo aquí porque es donde vivo, y en Cataluña pues claramente el mercado ha mejorado en transparencia y en calidad de los profesionales, sin duda, con ese paso adelante. Bueno, pues yo doy por cerrado este Emocionate en Casa 29 minutos después del tiempo establecido. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Ha sido un placer volver a veros, aunque sea aquí un poco virtual. Quería también emplazaros, como os digo, de aquí un mes vamos a celebrar Celebration in Vision en casa. Os vamos a traer desde la convención de Arizona, de Phoenix, a la que asistimos la semana que viene, Fernando, Erol y yo. Probablemente también Roberto se apunte algún día. Vamos a tratar de traeros todo lo que se cuece allí, lo más calentito, lo más interesante para vosotros. Y también, pues, ¿por qué no? Apuntaros de aquí a 3 meses, el 26 y 27 de mayo, vamos a poder volver a vernos todos, en ese caso ya de manera presencial, en Emocionate 22, que, bueno, como muchos sabréis, y además ya me estáis preguntando, ¿cuándo puedo comprar los tickets? ¿Cuándo puedo comprar las entradas? Paciencia, esta primera quincena de marzo saldrán a la venta. Como os decía, os esperamos en Sevilla 26 y 27 de mayo en el Hotel Barceló Renacimiento. Como os digo, 10-15 días tendréis información en la web para comprar las entradas y también para poder comprar las habitaciones de hotel, y también hemos hecho un acuerdo con Iberia, hemos hecho un acuerdo con Renfe para que podáis comprar los tickets de desplazamiento si fuera necesario. Veo aquí a alguien que ha levantado la mano, que se llama José García Parra. Hola, compañero José. No sé si lo has levantado queriendo o sin querer, porque quieres entrar a comentar algo. A ver, vamos a dejarle entrar. Mientras tanto, aprovecho para despediros a todos y bueno, pues, como digo, agradecer. Y también emplazaros a que participéis de forma activa en el barómetro que lanzaremos dentro de 3 meses. No solo que participéis vosotros, muchos estáis en MLS, estáis en agrupaciones profesionales, tenéis chats entre vuestros compañeros. Si vosotros recibís la invitación para ser panelistas, que sepáis que la podéis reenviar a esos otros compañeros. También pueden contestar las personas de vuestros equipos, es decir, si la recibe una persona que es gerente de la oficina y quiere compartir la encuesta del barómetro, pues lo puede hacer con sus equipos, porque, insisto, cuanto más, no es que no tenga valor la de ahora, ni mucho menos, porque dobla a la mayoría de barómetros que se publican, pero evidentemente, si en lugar de 600 somos 1000, pues evidentemente, pues oye, la valoración a nivel estadístico pues mejora. Bien, gracias por todo. ¿Queréis añadir algo, Gemma, José Manuel? Nada, muchas gracias a todos por asistir. Y enhorabuena, Francis, por la organización. A vosotros por vuestros contenidos. Gemma, ¿algo que añadir? No, agradecer a todos los asistentes, a ti, Francis, también a Uzi, Sira, por confiar en mí a participar en este webinar. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a todos.
Buenas noches, que disfrutéis. Chao.